Buenas noches y bienvenidos a Prensa Alternativa en directo. Ya es de noche, hoy lunes 8 de junio del 2026, y el tablero en Perú se mueve al límite. Roberto Sánchez sube voto a voto y ya roza una ventaja que parece imposible de revertir. Keiko Fujimori, mientras tanto, empieza a preparar el cuerpo para un desenlace amargo. Y desde Colombia, Gustavo Petro enciende la mecha con un golpe personal que desordena aún más el cierre. Quédate, porque esto escala. Y arrancamos con la información. En el conteo oficial de la OMPE, ya procesó el 94,67% de las actas a esta hora, y el giro es claro. Roberto Sánchez marca 50,076% frente a 49,924% de Keiko Fujimori. En números fríos, Sánchez suma 8.848.799 votos y Keiko 8.821.929. La distancia, 26.870 sufragios. En una elección así, cada mesa pesa como un terremoto. Lo más llamativo es cómo cambió la película en horas. Keiko arrancó arriba en el primer tramo del escrutinio, apoyada en grandes ciudades, pero conforme entraron actas de zonas rurales, del centro, del sur y del oriente, Sánchez empezó a ponerse por delante y ya no soltó la punta. Ese patrón habla de un país partido en dos proyectos. Y aquí está la llave del suspenso. Todavía faltan actas por procesar y otras podrían quedar observadas para revisión. Por eso Sánchez repite que no habrá proclamación hasta el 100%. Pero cuando el margen se mantiene con el conteo tan avanzado, la ruta de Keiko se vuelve cada vez más angosta, más jurídica y menos política. Sánchez no salió a cantar victoria como si fuera un partido terminado. Agradeció el respaldo de organizaciones sociales, líderes comunitarios y ciudadanos, y pidió esperar el cierre del cómputo. En su discurso, insiste en fortalecer la democracia y bajar la tensión en las calles. Esa prudencia, en una pelea tan cerrada, también es una señal de control y de confianza. El otro punto que empuja esta tendencia es el mapa social. Sánchez se alimenta de voto disperso, de economías regionales, de zonas donde la precariedad se siente en la piel y coloca en el centro la promesa de enfrentar la corrupción y la pobreza. No es solo aritmética electoral, es un reclamo acumulado que se expresa con boletas. Keiko, por su parte, intenta mantener el orden en su tropa. Llamó a la serenidad. Dijo que sus equipos legales revisarán la documentación electoral y prometió respetar el resultado final cuando concluya el conteo. Esa frase suena institucional, pero también es un aviso. Su estrategia puede migrar de la campaña a la mesa de partes. Más de 27 millones de peruanos fueron convocados a votar, incluyendo alrededor de 1.200.000 residentes en el exterior. En una contienda tan apretada, 26.870 votos equivalen a llenar un estadio grande y aún sobran filas. La pregunta no es solo quién gana, sino qué tan rápido acepta el país el resultado sin incendiarse. En el reporte preliminar ya se ve la fractura territorial. Keiko logró respaldos importantes en ciudades como Lima y Cusco, donde pesa la narrativa de estabilidad y orden. Sánchez, en cambio, consolida apoyos mayores en regiones rurales del centro, del sur y del oriente, donde el Estado suele llegar tarde y la promesa de cambio se vuelve urgente. Fíjense en el detalle. El avance del conteo no solo suma votos, también define legitimidad. Si la mayoría de mesas llega sin observaciones significativas, el margen pequeño igual vale oro. Por eso Juntos por el Perú destaca el trabajo de la OMPE, mientras Fuerza Popular se prepara para pelear acta por acta. Ahí se juega la última milla. En elecciones con diferencias mínimas, el foco pasa a las actas y a los personeros. ¿Quién cuidó mejor la mesa? ¿Resiste mejor la madrugada?
Y Sánchez ha convertido eso en relato. Participación y defensa del voto como músculo territorial. Keiko, en cambio, carga con una mochila histórica que vuelve cualquier reclamo más sospechoso ante la calle. Porque esta no es una derrota cualquiera. Para el fujimorismo, perder por tercera vez una presidencia se vuelve un golpe simbólico. Keiko arrasa una figura que polariza desde hace décadas, y hoy la fotografía es brutal. El conteo le dio la espalda a medida que entró el Perú profundo. Eso no se corrige con un comunicado, se digiere con tiempo. En la campaña se vendieron dos futuros opuestos, uno anclado al orden de Lima y a la política tradicional, el otro empujado por redes sociales, sindicatos, comités locales y el voto de regiones que reclaman presencia del Estado. Esa división explica por qué el país mira el conteo como si fuera un partido al minuto 90, sin margen para el error. El riesgo ahora es el desgaste institucional. Si la tensión se traslada a impugnaciones masivas, la narrativa de fraude puede convertirse en chispa. Si, en cambio, las revisiones son puntuales y transparentes, el país puede cerrar la página sin romperse. En ese marco, la postura de Sánchez de esperar el 100% le quita oxígeno al caos. Y aún así, Sánchez ya está pensando en el día después. Ante la prensa dejó abierta la puerta del diálogo y lanzó una frase que vale por señal. Con tal de derrotar la pobreza y la corrupción, dijo, hay que reunirse con todos. No es un abrazo romántico, es un mensaje de gobernabilidad desde la cima y con mandato fresco. Cuando un candidato habla de reunirse con su rival, en realidad mide fuerzas. Sánchez sabe que su margen es fino, pero también sabe que la tendencia lo respalda. Por eso su apuesta es doble: brindar el proceso con tranquilidad y al mismo tiempo preparar un escenario de concertación donde Keiko quede sin excusas para incendiar el resultado. Del lado de Keiko, el lenguaje es calculado. Reconoce polarización. Habla de diálogo, pero su entorno no suelta la idea de que faltan votos por sumar. El problema es que la calle huele el giro. Cuando un candidato pasa de celebrar a pedir paciencia, no es serenidad pura, es adaptación a un marcador que ya no controla. En el plano internacional también se prende el radar. Perú no es una pieza menor, es un país clave en minerales, en rutas del Pacífico y en el equilibrio andino. Un cambio de signo político reordena conversaciones con bancos, empresas, embajadas y socios regionales. Por eso, cada décima en el conteo se sigue como si se movieran mercados y alianzas. Y el dato que amarga a Keiko es que conforme avance el cómputo, la tendencia se vuelve narrativa. La diferencia puede ser estrecha, pero la sensación pública es otra. Sánchez remontó, y eso psicológicamente pesa. En política, perder el relato es empezar a perder el terreno, y esa es la batalla que ya está en marcha. Con el conteo acercándose al cierre, la pregunta que se instala en el local de Fuerza Popular: ¿cómo se anuncia una derrota sin romper a los propios? Ese ambiente de espera, de abogados y de cámaras es el puente perfecto hacia la siguiente escena. Keiko dice estar tranquila, pero el país la está mirando, segundo a segundo. Se acabó la euforia inicial y hoy empieza la hora más incómoda para Keiko. En el local de Fuerza Popular, su entorno insiste en que está tranquila mientras avanza el conteo, como si repetirlo pudiera congelar el reloj. Su amigo Román Sendoya lo dijo sin rodeos. Está tranquila, hay que esperar con tranquilidad y punto. Ese "está tranquila" no es solo una frase emocional, es un dispositivo político. Sirve para contener a la militancia, para evitar que el nervio se convierta en protesta y para enviar un mensaje a la OMPE y al jurado electoral: aquí no habrá explosión, pero sí vigilancia. Keiko intenta mostrar control mientras el tablero se le escapa por milímetros.
Sendoya también desliza una esperanza que suena a último salvavidas. Al final el resultado es la suma de todos los votos, dijo. De todos los peruanos, vivan donde vivan. En esa línea, su entorno se aferra a la idea de que el tramo final puede cambiar el marcador. Pero cuando el país escucha esa frase, lee otra cosa: resignación con maquillaje. En el mismo local se vio a Luis Dyer, jefe de personeros a nivel nacional, supervisando el proceso con su equipo. Esa presencia no es decorativa. Cuando hay diferencias de decenas de miles, cada acta observada se vuelve un microjuicio. Keiko no está solo esperando, está preparando el terreno para reclamar, si siente que le conviene, sin quedar como incendiaria. El problema es el contexto. Fuerza Popular ya anunció que revisará documentación electoral y eso en Perú tiene memoria. La frontera entre fiscalizar y sembrar duda es finísima. Keiko intenta pararse en lo institucional, pero carga con una marca política que, para muchos, se asocia a presión, a maniobra y a la idea de no acepto si no me conviene. Además, el propio discurso de su entorno mete una presión extra al hablar del voto exterior. Un universo de alrededor de 1.200.000 peruanos. Ese paquete tarda más en consolidarse y suele alterar la narrativa, aunque no siempre la aritmética. En una segunda vuelta tan cerrada, el simple hecho de que falte un bloque por entrar mantiene viva la ilusión. Pero la calle no espera a que el sistema cierre la planilla. Apenas Ipsos difundió su conteo rápido con una minísima ventaja para Roberto Sánchez, se disparó una escena que Keiko no controla. Celebración. No era proclamación oficial, era termómetro social. Y cuando un termómetro marca fiebre política, ya no basta un tranquilos desde una sede partidaria. Simpatizantes de Juntos por el Perú salieron a celebrar en marchas y concentraciones en distintas ciudades. Hubo movimientos en Guarmey, en Trujillo, en Arequipa, en Huacho y en Huancayo, con banderas, cánticos y un mensaje claro. El voto defendido valió. Ese recorrido por el mapa dice mucho. No es solo Lima. Es un país que se siente protagonista. El candidato del sombrero se convirtió en símbolo de campaña y ese símbolo hoy camina por calles reales. La gente agradece a los personeros de Juntos por el Perú por la defensa del voto durante la jornada. Esa frase repetida en plazas es pólvora política. Coloca a Sánchez como ganador moral aún antes del 100%. Y eso, en comunicación, inclina la balanza. Ustedes pueden ver el contraste. Keiko dentro de un local, rodeada de allegados, midiendo palabras. Sánchez en la calle, aunque sea por sus bases, marcando pulso en plazas y avenidas. La televisión muestra calma. El territorio muestra ánimo. En el medio, un país polarizado que ya no solo cuenta votos, también cuenta gestos, silencios y reacciones. Keiko intenta hacer una lectura ordenada. En una segunda vuelta, los resultados son apretados, repite su entorno. Y es cierto, pero la política no se juega solo en la matemática, también en la percepción de inevitabilidad. Cuando el rival sostiene la punta con el 94% procesado, cada hora de espera te desgasta. Esa es la factura del suspenso electoral. Hay un dato que pesa como antecedente. Keiko ya perdió 2 segundas vueltas antes, en el 2016 y en el 2021, y esta elección amenaza con convertirse en la tercera. Esa repetición convierte su espera en una escena conocida. Por eso su entorno insiste en serenidad. En el fondo, están tratando de evitar que el relato sea otra vez, porque otra vez duele. En paralelo, su mensaje busca abrir una puerta. Habla de diálogo con otros sectores y de respetar resultados finales. Suena razonable, pero llega tarde, cuando el país ya tiene un pulso. Keiko ya no corre para ganar votos. Corre para no quedar aislada el día después. Y en esa carrera, cada frase es una apuesta por la supervivencia política. Del lado de Sánchez,
el tono es diferente. Él pide que el proceso concluya con seriedad y tranquilidad. Y no luce apurado por la proclamación. Esa postura desarma la acusación de triunfalismo y le quita munición a quienes quieren pintar caos. En una contienda al ras, la calma también es una forma de poder, porque legitima. Sánchez además lanza una idea de unidad con un objetivo simple y contundente. Con tal de derrotar la pobreza, la exclusión, la corrupción, hay que reunirnos con todos los peruanos. La frase le habla a quienes no votaron por él y también le lanza un espejo a Keiko. Si te niegas a dialogar, quedas como la que bloquea, no como la vigilante. En esta etapa, la pelea es por el marco. Keiko intenta vender paciencia y revisión. Sánchez vende cierre transparente y convocatoria. Y ahí aparece la tensión antiimperialista que muchos leen en el ambiente. Sectores populares, sintiendo que por fin un proyecto propio se impone a la política de élites. Esa lectura no es uniforme, pero sí moviliza y se nota en las calles. El riesgo, como siempre, es que la narrativa se calienta más que el conteo. Si los equipos legales se pasan de la raya, se puede abrir un frente de protestas, de bloqueos o de denuncias cruzadas. Si la revisión se mantiene acotada y con reglas claras, el país respira. Keiko lo sabe, por eso se esfuerza en parecer serena, aunque la marea sea adversa. Y mientras ella digiere el golpe, las cámaras buscan el gesto mínimo, una sonrisa, un silencio, un abrazo, porque ahí se mide la aceptación real. En política la derrota no se anuncia solo con palabras, se anuncia con el cuerpo, y hoy el cuerpo de Keiko está encerrado en una sede, esperando que el conteo haga lo que la campaña no pudo. El puente hacia lo que viene es inevitable. Cuando el margen es microscópico, cualquier actor externo puede convertirse en detonante, y eso ya ocurrió. Desde fuera del Perú, Gustavo Petro salió a celebrar y a confrontar, y el choque con Keiko empezó a circular como gasolina. La segunda noticia se cierra aquí. No solo se cuenta, también se pelea el relato. Porque al final el resultado no se juega únicamente en actas, se juega en la legitimidad regional, en narrativas y en quién logra imponer una explicación del desenlace. Keiko parece empezar a asimilarlo, aunque lo disfrace de calma. Y justo cuando intenta controlar la escena, se abre el tercer frente. Petro entra al ring y golpea donde más duele. Y ahora desde Bogotá cae una bomba política sobre el cierre peruano. Gustavo Petro tomó un video viejo de Keiko Fujimori y lo lanzó como si fuera reacción de hoy, buscando marcar la agenda en plena noche de conteo. En esas imágenes Keiko le pide que no meta su nariz roja en el Perú. El choque cruzó fronteras al instante. El detalle es clave. Ese clip no es del balotaje. Es del 2023, cuando Keiko informaba sobre una reunión con Dina Boluarte en medio de la crisis política. Pedro lo compartió como si la candidata lo estuviera acusando ahora, y ahí nace la controversia. No es un simple tuit, es una intervención simbólica que mete ruido cuando el margen electoral es microscópico. Petro acompañó el video con un mensaje duro y personal. El presidente colombiano le respondió a Keiko y dejó un dardo que se volvió viral. Si usted pierde, no es por el color de mi piel. Si pierde, es por su padre, criminal de lesa humanidad. Lo presenta como explicación de la derrota y al mismo tiempo como ajuste de cuenta regional. Keiko en aquel 2023 había subido el tono, dijo que el Perú no aceptaría terrorismo exterior y remató con una frase que buscaba herir. Mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro, comentó. Ese lenguaje años después vuelve como boomerang, amplificado por el tuit presidencial. La pelea ya no es solo Perú, es un duelo de identidades políticas en Sudamérica. En esa misma conferencia, Keiko defendió que el Perú ha derrotado al terrorismo y usó esa bandera para rechazar lo que veía como injerencia. Hoy Petro le devuelve el golpe con su propio marco.
La acusa de impulsar una internacional fascista y sugiere que ella sí intervino en la política colombiana. Se cruzan acusaciones y de fondo el conteo sigue. Cuando Petro menciona al padre, apunta a una herida histórica. Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por casos de violaciones de derechos humanos, además de otros procesos ligados a corrupción, y su apellido sigue dividiendo al país. Petro no está haciendo historia neutral, está usando esa condena como arma política para explicar por qué Keiko pierde apoyo. El efecto en clave mediática es humillante para Keiko porque la obliga a cargar otra vez con el pasado del peor momento, cuando espera un conteo que ya la muestra detrás. Mientras Sánchez pide paciencia y cierre institucional, ella queda atrapada en un debate moral que no controla. El insulto no es solo personal, es estratégico, porque reordena el relato del balotaje. Petro además celebró antes de tiempo el resultado preliminar y escribió que el progresismo había derrotado a la fuerza más extrema de derecha del Perú, la que representa a la familia Fujimori. Ese festejo, aunque no define votos, sí define bandos. Coloca la elección peruana como un episodio de una batalla continental y convierte al ganador en símbolo regional. Y atención con el segundo movimiento. Petro dijo que quiere restablecer plenamente las relaciones diplomáticas con el Perú. En el último tiempo, esas relaciones vivieron tensiones por la crisis peruana y el caso de Pedro Castillo, a quien Petro considera aliado. Si Sánchez consolida su victoria, Petro busca una puerta para recomponer y eso cambia el clima en la región andina. En esa misma línea, Petro planteó una idea de gran escala: empujar una integración entre la comunidad andina y el Mercosur. La comunidad andina reúne a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El Mercosur tiene a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay como miembros plenos. Si se mueven esos bloques, se mueven aranceles, rutas y cadenas de suministro en Sudamérica. Para Perú, ese giro no es abstracto. Es un país con salida clave al Pacífico, con puertos que conectan comercio regional y con una economía marcada por exportaciones mineras. Para Colombia, la apuesta tiene peso geográfico en la Amazonía y política en la comunidad andina. Una coordinación más estrecha podría redefinir inversión, infraestructura y hasta seguridad fronteriza si hay voluntad real. Pero también hay riesgo de choque. Si Keiko y su entorno convierten el tuit de Petro en argumento de injerencia, pueden intentar victimizarse y justificar un conflicto postelectoral. Esa jugada, sin pruebas sólidas, puede terminar dañando más a sus propias instituciones. Lo paradójico es que Petro, al querer ayudar al bando progresista, podría darle munición al relato de Keiko. En redes sociales, el caso del video viejo es un recordatorio de cómo se fabrica presión. Un clip del 2023 circula como si fuera del 2026. Y a minutos, miles de cuentas lo toman como evidencia de conspiración. Eso no cambia actas, pero sí cambia estados de ánimo. Y a una elección partida, el ánimo puede convertirse en movilización o en rechazo. En Colombia, Petro juega a dos tableros: el doméstico, donde refuerza su identidad y pelea con la derecha, y el regional, donde se proyecta como articulador. Al atacar al fujimorismo, también le habla a su base, y al hablar de integración andina con Mercosur, lanza un mensaje a Brasil, Argentina y a todo el vecindario. Quiere liderar conversación. Para Sánchez, este ruido es un arma de doble filo. Si se percibe como un apoyo extranjero, puede complicarle el relato de legitimidad. Si se percibe como simple comentario político, puede reforzar la idea de que su triunfo es parte de una ola. La clave será cómo responda, si con calma institucional o con entusiasmo ideológico. Hasta ahora, Sánchez insiste en esperar el 100%. El otro dato que no se puede perder es que Petro no habla solo de tweets, habla de un rediseño de alianzas.
Comunidad Andina, Mercosur y una relación Perú-Colombia que incluye comercio, migración y seguridad. Si Lima cambia de rumbo, se reabre una discusión sobre infraestructura, conectividad amazónica y coordinación contra economías ilegales. Eso es poder real, no solo discurso. Y en este punto, los tres frentes se encuentran. Un conteo que se inclina hacia Sánchez, una Keiko que se resguarda en la palabra tranquila, mientras prepara abogados, y un Petro que mete presión con un golpe simbólico. Es una mezcla explosiva. Política doméstica, legitimidad electoral y pulseo regional. Si una chispa enciende, el costo lo paga el país. En esa discusión, Perú no llega con las manos vacías. Ya está dentro de la comunidad andina y también integra la Alianza del Pacífico junto a Chile, Colombia y México. Si Petro empuja un puente CAN-Mercosur, el debate toca aranceles, corredores bioceánicos y puertos del Pacífico. Una presidencia de Sánchez podría acelerar esa conversación. Una derrota ajustada podría congelarla. ¿Se dan cuenta de lo que está en juego? No es únicamente quién ocupa Palacio, sino qué narrativa se impone para los próximos años. Si gana Sánchez, tendrá que gobernar un Perú polarizado y negociar con poderes reales. Si Keiko pierde, decidirá si acepta y se reconfigura o si intenta erosionar el cierre. Y con Petro opinando, el escenario se internacionaliza. Cerramos con tres señales. Sánchez sostiene la remontada. Keiko se repliega entre abogados. Y Petro internacionaliza la pelea. Si el conteo se respeta, Perú gana estabilidad. Si se estira sin base, gana el conflicto. Si te gustó nuestro contenido, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Ayúdanos a formar juntos la patria grande. Hasta que nos volvamos a encontrar. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.